Hola a todos, soy Diana Brown, consultor de divulgación dinámica. Les damos la bienvenida a DDF Televisión, un nuevo formato que consiste en una serie de entrevistas docentes en donde ampliamos la formación contenida en nuestro campus virtual de la mano de un experto. En esta ocasión vamos a adentrarnos en el curso Lengua de Signos Española a nivel intermedio y para ello tenemos con nosotros a Marta Carvajal, quien es maestra de educación especial e intérprete de la lengua de signos española. Bienvenida, Marta. Hola Diana, ¿qué tal? Bueno, pues sobre este tema hay mucho que decir. Sí que es verdad que cada día vemos más en la actualidad, en la televisión, en conferencias, lo que es la lengua de signos española. Pero bueno, esto no es algo nuevo, no es algo de ahora. ¿No es así? ¿Nos puedes contar algo sobre el origen de la lengua de signos española? Sí, pues mira, la lengua de signos ha existido desde siempre, desde que ha habido personas sordas en el mundo y han tenido esa necesidad de comunicarse entre ellas. Entonces, desde entonces tenemos la lengua de signos. De hecho, se cree que la lengua de signos es más antigua que la lengua oral. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, y durante muchos años incluso, la lengua de signos ha sido una gran desconocida, no se le ha dado el valor y la importancia que tiene, e incluso durante una época estuvo prohibida en los colegios, en la educación de los niños sordos. Pero bueno, todo eso ha quedado atrás y bueno, pues actualmente la lengua de signos está muy presente en la sociedad. Es cierto que nosotros pues la conocemos más, se da más a conocer el valor que tiene. Y bueno, gracias también a internet, a las redes sociales, pues todo eso ha hecho que la comunidad oyente esté un poquito más cerca de la comunidad sorda y de la lengua de signos. Pero bueno, aún así todavía queda mucho por hacer, mucho trabajo que seguir luchando y de hecho la comunidad sorda es lo que persigue. Y bueno, también es gracias a que la lengua de signos, pues en muchos países y en concreto aquí en España, está reconocida de manera oficial. Y bueno, pues eso hace que se le da el valor que tiene, la importancia que merece, ¿no? Entonces, aquí en España tenemos la lengua de signos española y la lengua de signos catalana como lenguas oficiales. Primero eso pues se reconoció, fue en 2007, lengua de signos española, y unos años después ya se legalizó como la lengua de signos catalana. Entonces, pues te das cuenta de que eso pues la tenemos aquí en España y en muchos otros países. 144 países la lengua de signos está reconocida, entonces pues hoy día es diferente a como era con anterioridad, pero la hemos tenido presente desde siempre. Además también en la ley, pues aparte de reconocer las lenguas de signos, se le da ese derecho a los niños sordos que están en las escuelas, pues a solicitar la lengua de signos si ellos lo necesitan para tener una educación bilingüe, que estén los intérpretes de lengua de signos en diferentes entidades públicas y allá donde hacen falta. Lo que pasa es que en ese sentido es verdad que todavía queda mucho por luchar y por conseguir y bueno, la verdad es que es un poco poquito a poco. Sí, bueno, todavía falta camino por recorrer, pero yo creo que se ha logrado mucho en todos estos años, ¿no? Bueno, si bien es cierto que la lengua de signos, como bien nos comentas, tiene una historia muy, muy, muy larga, sabemos también que la lengua de signos tiene una gran variedad de signos, tantos, casi como palabras tenemos nosotros en la lengua oral, ¿no? Pero ¿nos podrías decir, qué pautas o de qué manera se integran los signos? Sí, pues la lengua de signos es una lengua que está viva, es una lengua flexible y la lengua de signos ha ido evolucionando de manera natural dentro de su comunidad lingüística y han ido surgiendo signos nuevos a lo largo de la historia e incluso se han ido dejando signos atrás. Ha ido evolucionando igual que puede evolucionar o están evolucionando las lenguas orales, aunque sí es cierto que el camino que llevan las dos son independientes. La lengua de signos es una lengua como tal. Cuando hablamos de los signos, si me centro un poco a nivel lingüístico, es cierto que un signo se descompone en diferentes partes que se llaman parámetros.
parámetros formacionales. Entonces, voy a poner un ejemplo para que lo entendáis o lo entiendas mejor de cómo se puede descomponer un signo, ¿vale? Para que así un poco pues tengas una visión más general. Un signo se puede desconfigurar, por llamarlo de alguna manera, en diferentes parámetros, que son la configuración, el movimiento que hace, la orientación de la palma, la localización, la expresión facial, el punto de contacto y el plano, ¿vale? Entonces cojo un signo como puede ser, por ejemplo, el de mamá, ¿vale? Que es este, y entonces, ¿cómo se descompone este signo? Pues primero, la configuración de la palma, la forma que tiene la mano, pues en este caso tiene la configuración de B. La orientación de la palma, pues está la palma mirando hacia el lado, en mi caso, hacia el lado no dominante, ¿vale? El movimiento que hace este movimiento, ¿vale? Desde no dominante a dominante. La localización, o sea, ¿a qué altura del cuerpo lo hago? No lo hago arriba, ni lo hago abajo, ni delante, sino que lo hago justo aquí en el cachete. La expresión facial, es cierto que mamá no tiene una expresión facial muy definida porque no hace falta, ¿no? Es algo así un poco más neutro, pero bueno, mamá en otros casos sí hace falta. Punto de contacto, sí tiene punto de contacto, ¿por qué? Porque tengo que tocarme la cara para hacer el signo. Hay otros signos que no tienen punto de contacto, que son en el aire. Y luego el plano. El plano es con respecto a mi cuerpo. Si es primer plano es mi cuerpo, segundo plano un poco más adelante, tercero, cuarto, ¿vale? Entonces en este caso mamá es en el primer plano. De hecho, está la peculiaridad de que hay signos que se parecen muchísimo y cuando los alumnos están empezando a aprender incluso me lo dicen, es que estos dos signos son iguales. Y claro, cuando ya conocemos los parámetros, cuando conocemos un poquito más en profundidad a nivel lingüístico la lengua de signos, nos damos cuenta de que no son iguales, de que tienen esa pequeña diferencia que puede variar a lo mejor en la expresión, puede variar en el movimiento o en la orientación de la palma. Por ejemplo, dos signos que se parecen pero que son diferentes. Lunes y martes. Pues tenemos lunes y luego tenemos martes. Solamente cambia un parámetro, que es el parámetro de la configuración. Uno tiene esta configuración y el otro tiene esta configuración. Pues son dos signos diferentes. O el signo, por ejemplo, de gracias y edad. Pues tenemos gracias y tenemos edad. ¿Vale? Pues cambian, en este caso es el movimiento. Uno tiene este movimiento y luego el otro signo tiene este otro. Qué interesante conocer todo, que es un mundo nuevo para los que no nos dedicamos a esto y no tenemos el contacto directo con las personas sordas, ¿no? Al igual que como bien dices, van surgiendo en la lengua oral, que van surgiendo nuevos conceptos, pues bueno, también sucede de alguna manera similar en la lengua de signos. ¿Cómo se crea un signo nuevo? ¿Cómo surge? Pues sí, como he comentado antes, la lengua de signos está viva y está en continua evolución. Entonces se van creando signos nuevos a medida que va surgiendo esa necesidad. Todo se puede decir y todo se puede explicar en lengua de signos. O sea, la lengua de signos es una lengua completa en sí misma. Entonces, ante la necesidad de utilizar un signo nuevo, se crea de manera natural, pero no se crea de manera espontánea ni una persona a nivel individual lo crea, sino que es cierto que tiene que cumplir una serie de requisitos o unas pautas para crear esos signos nuevos. Además, es un signo que se incorpora a la comunidad sorda, que se va utilizando y de manera natural es como que ya lo van interiorizando y ya tienen ese signo nuevo, parecido a lo que nos ocurre a nosotros en la lengua oral. Entonces, para que te hagas un poco la idea, cuando a lo mejor se crean signos nuevos, ¿en qué se basan? Pues, por ejemplo, en la iconicidad que tiene un signo, ¿vale? Lo icónico que sea. Por ejemplo, cuando se crearon signos de coche, de dormir, ¿vale? O sea, ese paralelismo, ese parecido, esa iconicidad que tienen con la realidad, pues de ahí se pueden sacar signos. Otro de metáforas. Por ejemplo, tenemos el signo de ni idea, ¿vale? ¿Qué es este? Ni idea. A nivel, claro, metafórico es como tener un cero en la cabeza. Está ni idea, ¿vale? Entonces, pero no significa, no es algo literal de que yo tengo un cero en la cabeza, ¿vale? Pues de ahí surge también, por ejemplo, surgen signos. También del uso de clasificadores, que además en el curso se profundiza en ese tema.
y cuando utilizamos clasificadores para referirnos a algo, es cierto que de tanto del uso reiterativo del clasificador, pues se puede convertir en un signo pleno, como puede ser el caso de cuadro. ¿Vale? El cuadro se ha quedado este subsigno, entonces de ahí surge el signo de cuadro, del clasificador. Luego también podemos tomar prestado signos de otras lenguas de signos, ¿vale? Y entonces pues no tenemos el signo en lengua de signos española, pero sí lo tienen en otras lenguas de signos de otros países, como por ejemplo es el signo de OK. Pues el signo de OK ya estaba y nosotros lo cogimos, OK, ¿vale? A medida que se ha ido utilizando, se ha ido interiorizando y nosotros también lo tenemos. Y también del dactilológico también se cogen o se crean signos, como por ejemplo tenemos el signo de teoría, ¿vale? Que este signo se usa con la letra de la palabra, ¿no? Con la T. O tenemos, por ejemplo, cuando letreamos las siglas y ya se crea el signo, por ejemplo, el de USA, ¿vale? Pues es tal cual. O, por ejemplo, se combina el signo con una letra de la palabra, como le pasa a nuera, ¿vale? O a yerno también, ¿vale? También podemos cambiar de orientación la palma y entonces pues deletreamos el signo, por ejemplo, sol. De tanto hacerlo, al final se ha quedado el signo de sol, ¿vale? Luego también pues, puede ser una letra del alfabeto dactilológico que al final se convierte en signo, como puede pasar con la palabra whisky, ¿vale? Que viene de la W. O también eso, utilizamos las dos manos con el dactilológico y de ahí se crea un signo, como por ejemplo el de pedagogía. Esta es la P, pues pedagogía, ¿vale? Entonces esos son algunos ejemplos para que te hagas una idea de cómo pueden surgir los signos y de dónde. De acuerdo, pues ahora bien, continuando un poquito sobre lo que estás diciendo, me gustaría tocar un punto que a veces causa un poco de respeto, ¿no? Lo que es la gramática y la estructura. En el caso de la lengua de signos, pues bueno, la gramática y la estructura para las personas que están aprendiendo, pues puede resultar un verdadero dolor de cabeza, ¿no? No sé qué pautas nos podrías decir de qué tener en cuenta para el momento de formar una frase en lengua de signos. Sí, es cierto que cuesta un poquito de trabajo cuando aprendemos una lengua nueva, pero bueno, eso es normal. Entonces, cuando yo se lo explico a mis alumnos, siempre le doy alguna serie de pautas o trucos para intentar ayudarles a la hora de hacer las frases en lengua de signos, que sé que cuesta un poquito de trabajo a nivel de estructura. Entonces, cuando tenemos que hacer una frase en lengua de signos, por ejemplo, siempre es importante tener claro que se trabaja de lo más general a lo más específico, es decir, de lo más grande a lo más pequeño. Por ejemplo, si yo digo, yo vivo en un barrio muy conocido de un pueblo de Cádiz. Fíjate la frase como es. Hay un montón de sitios. Está mi barrio, está el pueblo y está Cádiz. Entonces tengo que empezar siempre a explicar de lo más general. Es decir, Cádiz, pues el pueblo, pues ese barrio, ahí, que además es un barrio conocido, pues ahí yo vivo. ¿Vale? O sea, lo vamos desmenuzando desde lo más general, de lo más grande, hasta lo más pequeñito, lo más específico. ¿Vale? Luego, otro truquito que hay, o otra norma que hay que cumplir, es que siempre tenemos que explicar las cosas de lo más cercano a mí, a lo más lejano. Por ejemplo, si estoy hablando de alguien, tengo que empezar a explicar quién es esa persona, pero desde lo más cercano a mí. Un ejemplo que además nosotros en lengua oral lo enredamos mucho. Si yo digo, la vecina de la amiga de mi madre se llama Katy. Pues la vecina de la amiga de mi madre, pero en lengua de signos sería mi madre. Su amiga, pues la vecina. Y ahora ya cuenta lo que tú quieras de la vecina. Pues se llama Katy, vive en el tercero, es enfermera, lo que sea. ¿Vale? Entonces siempre empezamos de lo más cercano a mí hasta lo más lejano. Y luego, otra cosa importante que hay que saber en lengua de signos es que se debe intentar respetar siempre el orden cronológico, ¿vale? O sea, la temporalidad cronológica, qué ocurre primero, qué ocurre después, qué ocurre por último, para intentar que la persona sorda tenga ese esquema en la cabeza, ¿no? Como ese orden, ese paso a paso. Incluso muchas veces las personas con discapacidad auditiva, aunque no utilicen la lengua de signos, su cabeza funciona así. O sea, funciona un poco en ese orden. Primero una cosa, luego la otra y ya por último la otra. Entonces, por ejemplo,
una frase, yo digo, me fui a mi casa para darme un baño después de hacer el examen porque estaba cansada. Bueno, ahí te he dicho un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues tú imagínate, pues eso a la persona sorda yo se lo voy a ordenar, ¿vale? Entonces, me fui a casa para darme un baño después de hacer un examen porque estaba cansada. Entonces, ¿qué ocurre primero? Pues primero hago el examen, estoy cansada, me voy a casa y luego me doy un baño, ¿vale? Entonces, ese orden, esa reorganización que hacemos en la cabeza es lo que necesitan las personas sordas. Entonces, eso lo extrapolamos cuando vamos a hacer una frase en lengua de signos. De acuerdo. Digo, sí, suena complicado, pero es algo que con la práctica y el uso logran dominarlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablando un poquito sobre la comunidad sorda, pues bueno, todos conocemos que las personas que tienen alguna discapacidad, pues tienen algo que los define como únicos y especiales, ¿no? En el caso de la comunidad sorda en particular, ¿qué nos puedes decir al respecto y qué podemos aprender de ellos? Sí, pues la comunidad sorda es un grupo de personas que comparten una serie de experiencias, una serie de valores, de cultura y luego una misma forma de comunicarse y de interactuar entre ellos. Lo curioso es que la comunidad sorda no está formada solamente por personas sordas, sino que también está formada por personas oyentes, o también las personas oyentes podemos estar dentro de esa comunidad sorda. Todas las personas que estamos dentro de la comunidad sorda compartimos actividades culturales, como por ejemplo narraciones, cuentos, el humor, incluso juegos de palabras, poesías, que en muchos casos es todo claro en lengua de signos. Luego también pues a nivel de arte, de mímica, de hablar sobre escultura, pintura, fotografía, cine, pero todo eso específico de lo que es tu identidad como persona sorda, como grupo, como comunidad, todo en lengua de signos. O sea, quiere decir que la comunidad sorda tiene su propia cultura, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ellos como personas sordas no se ven como personas con discapacidad, sino todo lo contrario. Ellos se sienten orgullosos de su identidad como personas sordas, de los valores que ellos tienen, de su cultura y sobre todo ellos se sienten orgullosos de su lengua, de la lengua de signos. Y luego ellos la utilizan a diario como sistema de comunicación. Entonces es curioso que esto ocurre en este colectivo, en el del colectivo de personas sordas, pero no ocurre en otros colectivos con otras discapacidades. El principal requisito para pertenecer a la comunidad sorda es el de tener la llamada sordera actitudinal, ¿vale? O sea, es lo que yo estaba hablando de ese orgullo, esa identidad de sentirte persona sorda, de tener esos valores, esa cultura. Entonces esa actitud lo puede tener tanto una persona sorda como una persona oyente que estamos inmersos e implicados con ellos. Bien porque sean familiares, bien porque sea una pareja, pues por eso digo que en la comunidad sorda hay tanto personas sordas como personas oyentes, ¿vale? Que es algo así muy curioso. También dentro de la comunidad sorda es muy importante el movimiento asociativo y por eso en las diferentes ciudades pues como mínimo hay una asociación de personas sordas que luego pues a nivel de comunidad autónoma está la federación, a nivel estatal está la confederación y lo que hace el movimiento asociativo es luchar por todos esos derechos de las personas sordas, de la comunidad sorda y lucha para intentar eliminar las barreras de comunicación y que realmente haya una plena integración en la sociedad. De acuerdo. Bueno, ahora bueno, que estamos hablando de comunidad sorda y bueno, quiénes pueden integrarla, ¿Sí? Bueno, surge también la interrogante de qué pasa con la comunicación entre las familias, cómo logran comunicarse las familias cuando uno de los miembros de su familia pues es sordo, ¿no? Y cómo es esta dinámica entre familias. Sí, porque además, como ya sabemos y hemos aprendido en el curso, las familias con personas sordas o las parejas que son personas sordas no automáticamente tienen por qué tener hijos sordos. E igualmente, una pareja de personas sordas no tienen, en el mayor porcentaje de casos, no tienen hijos sordos. Entonces, al final hay como una mezcla, una heterogeneidad
en las familias que normalmente pues, son eso, pues, padres oyentes con hijos sordos o personas sordas que luego sus hijos son oyentes. Entonces, claro, es verdad que muchas veces la duda de, bueno, ¿y cómo se comunican entre ellos? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo es el día a día? Entonces, bueno, pues comento un poco por encima para que te puedas hacer una idea de cómo serían los diferentes escenarios, ¿no? Porque, bueno, por hacernos un poco como un primer resumen, como ya sabemos, todas las personas sordas no se comunican en lengua de signos. Podemos tener por un lado pues, las personas sordas que son signantes, o sea, que utilizan como sistema de comunicación, o sea, su lengua natural es la lengua de signos. Luego tenemos otro grupo de personas sordas que son oralistas, es decir, que se comunican, su sistema de comunicación es la lengua oral. Y luego tenemos un grupo de personas sordas que son bilingües, es decir, que indistintamente pueden utilizar la lengua de signos o pueden utilizar la lengua oral para comunicarse. Entonces, sabiendo esto, pues claro, ya luego dentro de la familia pues puede haber muchas opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos padres oyentes que tienen hijos sordos, que esto sabemos que es la mayoría de los casos, o sea, el 90% de los casos, ¿cómo se comunican? Pues esos padres oyentes con sus hijos sordos, seguro que la primera lengua, estoy hablando siempre en general, luego es cierto que cada familia es diferente, habría que ver cada caso en particular y yo no puedo decir que todas las familias donde hay, no puedo decir todas, ¿vale? Siempre voy a hablar de una generalidad. Entonces, en el caso en el que tenemos a los padres oyentes con sus hijos sordos, lo que suele pasar es que la primera lengua que le dan a ese hijo sordo es la lengua oral, porque al ser ellos oyentes, sus hijos le dan la lengua oral aunque tengan una pérdida de audición, ¿vale? Entonces, a medida que van pasando los años, puede ser que a ese hijo se le ofrezca la posibilidad de también aprender la lengua de signos o no, o una vez que ya es adulto ya la aprende, ¿vale? Pero es cierto que la primera lengua que va a adquirir ese niño sordo, porque sus padres son oyentes y que seguramente desconocen todo este mundo, pues la primera lengua va a ser la de ese niño sordo, va a ser la lengua oral, ¿vale? O sea, diferente, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Si yo tuviera un hijo con discapacidad auditiva, pero claro, yo como profesional y que me dedico a esto y que sé la importancia de la lengua de signos, automáticamente mi hijo, si tiene una discapacidad auditiva, la primera lengua que le voy a dar es la lengua de signos junto con la lengua oral, ¿vale? Pero eso es cierto que no es en la mayoría de los casos, porque es normal, porque las familias oyentes no suelen conocer este tema. Entonces, luego podemos tener otro grupo de padres, ¿no? Que son padres sordos. Vámonos al otro caso, ¿no? Son padres sordos, que en este caso padres sordos signantes. Si esos padres sordos tienen hijos oyentes, que eso es la mayoría de los casos, lo que digo, en el 90% de los casos ocurre esto, a sus hijos oyentes, esos padres sordos signantes, la primera lengua que le van a dar como lengua materna es la lengua de signos. Y luego esos niños, pues esos niños oyentes, como escucha, van a aprender luego la lengua oral, ¿vale? También de manera natural, ¿vale? Entonces van a tener esas dos lenguas. Que esos padres sordos signantes luego tienen hijos sordos, pues la primera lengua, la lengua de signos. Luego, tenemos padres sordos pero no saben lengua de signos por el motivo que sea, son personas sordas oralistas, pues esos hijos que tengan, lo que van a tener es la lengua oral, seguramente. Y si son personas sordas, pues puede ser que luego aprendan la lengua de signos. Y luego tenemos el otro grupo, otro tipo de familia, en el que uno de los progenitores es una persona sorda y el otro es una persona oyente. Entonces, primero, cómo se comunican entre ellos y cómo se comunican con sus hijos. Pues entre ellos se comunicarán o bien en lengua de signos o en lengua oral, dependiendo de cuál sea su sistema de comunicación. Y luego con sus hijos es igual. Si en casa se utiliza la lengua de signos, pues sus hijos se van a comunicar con ellos en lengua de signos. Y si en casa es la lengua oral, pues en lengua oral, ¿vale? O sea, que no es todo blanco o negro de, pues si este niño nace en una familia oyente, automáticamente va a utilizar esta lengua, y si nace en una familia de sordos, esta otra. No es tan fácil, es como una mezcla. Siempre la mejor opción es cierto que es un poco la combinación de las dos lenguas, pero bueno, es complicado. Y es cierto que eso sí es importante que se sepa, que muchas veces las propias personas sordas
sienten que no tienen una comunicación fluida con sus familiares porque utilizan sistemas de comunicación diferentes.